Esta mañana quisiera dar a manera de introducción. Cada uno de nosotros somos distintos, pero hay una capacidad muy humana que nos revela qué somos, quiénes somos delante de nosotros mismos. Le llamaremos, en algún sentido, una reacción involuntaria, como puede ser, por ejemplo, el hecho de estar caminando por la calle, acompañado de la esposa y de los niños, y que de repente ve usted que hay una exhibición de autos suntuosos, de esos caros, y en un minuto o dos, una reacción así instantánea, empieza usted a observar el carro, observa, se le van los ojos, no estoy hablando de una mujer, estoy hablando de un automóvil, y de repente se le olvidó por medio minuto que traía esposa y que traía hijos. Lo único que se dio cuenta era que ahí estaba algo que usted deseaba mucho. En ese instante, si usted es sincero, usted puede reaccionar y darse cuenta que en una cantidad le interesó más en ese momento el automóvil que su familia. También puede engañarse a sí mismo y decir, no, no es cierto. Tapar sus ojos y decir, no, aquí no pasó nada. Si usted valora sus reacciones, usted se conocerá más a sí mismo. Si usted se califica en base a cómo reacciona frente a Cristo y frente a la Biblia y frente a las cosas de Dios, usted podrá conocerse mejor a sí mismo. Esta enseñanza tiene como propósito no solamente ilustrar un poco de su conocimiento, tiene el propósito de que usted tome elementos basados en el testimonio de la Biblia para que usted se juzgue a sí mismo qué tanto ama a Cristo realmente y qué tanto interés tiene en la persona de Dios. Es muy fácil engañarse y considerar que porque usted nos acompaña domingo tras domingo, o que usted tiene 8, 10, 4, 5 años de estar adentro de una reunión de martes, de discipulado, usted ama a Cristo. Es muy fácil caer en este engaño de decir, es que yo siento, es que yo tengo ganas, es que de verdad yo tengo un gran amor por Cristo. Y usted se juzga en base a sus sentimientos, pero no en base a sus reacciones. Y a la hora de que tienen las reacciones espontáneas, usted no las califica. Hace unos días tuve una reunión con un grupo de jóvenes, y de entre toda la multitud, que yo creo que eran unos 100 y fracción de muchachos, había 3 o 4 que nunca pudieron estar quietos en toda la reunión. Y a la hora de que yo se los referí, se pusieron quietos. A la hora de que yo hice notar de que había algunos que realmente no tenían interés en la palabra por su actitud juguetona, ellos se pusieron quietos. Es decir, trataron de poner un parche y decir, no, yo no soy. No fueron sinceros consigo mismos y hubieran dicho, oye, sí es cierto, si esto me interesaría, pues yo pondría más atención. Bueno, ahí les presté una manera en la cual ellos podían juzgarse en base a la que, a la reacción. Esta reacción espontánea, hoy la estudiaremos en la Biblia, alrededor de varios personajes que están alrededor de la crucifixión de Jesús. Tomamos este pasaje porque es muy notable. ¿Cuántas personas se salvaron alrededor de la crucifixión de Jesús? ¿Cuántas veces no ha pensado usted, y si yo hubiera vivido en aquella época, si Jesús hubiera andado en la ciudad en la que yo vivía, si yo me hubiera podido acercar ahí a ese lugar, si hubiera visto la muerte del Señor, yo me salvaría? Y no es cierto, porque muchos aquel entonces estuvieron a los pies de la cruz y no se salvaron. Vieron todo el proceso injusto y no se salvaron. Vieron la sangre, vieron la muerte, oyeron las palabras, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y no se convirtieron. Muchos estaban ahí cuando el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa bendita compasión no conmovió a nadie. Solo 2 que vamos a estudiar hoy aparece que hicieron una declaración de que de verdad se convirtieron. Pero todos los demás no se convirtieron. Tuvieron enfrente a Cristo y muchos de ellos sabían que era justo, pero no quisieron y sencillamente se perdieron. Vamos a analizar algunos de estos y los trataré de aplicar a sus personas. Mateo capítulo 27, verso 20. Dice, pero los principales sacerdotes
Y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que les suelte, que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Vamos a analizar a Pilatos. Pueden quitarlo. ¿Quién era este caballero Pilatos? Un hombre inteligente, porque no eran personas no letradas ni no versadas, eran personas que estaban ahí después de alguna serie de actividades políticas o militares, una persona de renombre, pero un humanista finalmente, una persona que él quería defender a Cristo, pero la presión social, la posición política. ¿Cuál era el problema con Pilatos? El problema con Pilatos es que él sabía que Jesús era un inocente y que era justo, no le encontraba delito, pero pues corría riesgo su trabajo. Ese era el punto. Su fama, su nombre público estaba en riesgo. Si él apoyaba abiertamente a Cristo, iban a acusarlo de ser rebelde al César. Y entonces él sencillamente se lavó las manos. Término muy conocido en nuestro español. ¿A quién se parece este Pilatos? Se parece al que esté aquí presente, que por temor a perder el trabajo, el dinero o la fama, sencillamente dice: yo estoy de acuerdo, qué bonitas prédicas, qué bárbaro, qué bonito el camino del cristianismo, qué bonita esta filosofía cristiana de amar y perdonar, qué bárbaro, qué belleza, mis aplausos, felicitaciones, pero yo no le entro. Hasta la rayita le pinto, yo no le entro. No, porque mi marido, no, es que mi familiar, es que el dinero, es que tengo que trabajar en la cantina, Dios sabe que yo lo amo, pero tengo que seguir vendiendo alcohol. Dios sabe que yo lo amo, pero pues tengo que seguir vendiendo alcohol y cigarrillos, pero Dios sabe que yo lo amo. Y pues yo pues no puedo ahorita, me lavo las manos y luego vemos. Realmente amó más su posición y su imagen que al mismo Cristo. Sabiendo que era el bueno y que era el buen camino, lo desechó, y lo desechó por una posición. Perdió el cielo, ganó la tierra y se fue al infierno. ¿Quién de vosotros sois Pilatos? ¿Quién de aquí, teniendo a Cristo y Barrabás, entregáis a Cristo y salváis a Barrabás por guardar tu imagen y tu situación pública? Una reacción natural. ¿Cuántas veces has oído el Evangelio? Arrepiéntete, párate por la verdad, deja el pecado, no seas cobarde, deja de amar el dinero más que a Cristo, deja de amar más tu imagen social, tu posición social, párate, corta con el pecado. Y adentro de tu cabeza y en tu sentimiento dices: ay, sí, cierto, qué bonito camino, casi le pones flores. Pero a la hora de que tienes que hacer el corte, no nada más te tiembla la mano, sino no le entras. Y dices: no, es que Dios sabe que yo lo quiero. Dios sabe que yo tengo un gran interés. Dios sabe que yo lo amo. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente usted no ama a Dios. Su reacción espontánea declara ampliamente que usted ama más su trabajo y su posición social y su fama que el nombre de Cristo. Un Pilatos. Pilatos no amó a Cristo, no es cierto. Se lava las manos a sus ojos, pero de que no hizo justicia, no hizo justicia. Delante de Dios, es la verdad. Dios no tendrá por inocente al culpable. Él a sí mismo se hizo inocente, dijo: no fue mi culpa, sea la culpa sobre de ellos. Pero él como gobernador no hizo justicia. ¿Por qué? Porque no quiso jugar en riesgo su imagen pública. Otro que aparece en este pasaje, ampliamente bendecido, es el mismo Barrabás. Barrabás, de quien no se habla más en la Biblia, pero hay un punto interesante. Yo no sé si usted sepa qué significa el nombre de Barrabás. La primera parte, Bar, quiere decir hijo o hijo de. Abas es aquella declaración que dice Pablo: Abba, Padre, ¿sí? Abba es Padre, hijo del Padre.
Eso es lo que significaba el nombre Bar-Abás, el hijo del Padre. Era una persona, un delincuente que llevaba nombre de que era, pero no lo era. Llevaba nombre de que era hijo de Dios, era lo que estaba declarando. Era probablemente o un seudónimo o un nombre que tenía de nacimiento, pero eso era lo que quería decir hijo del Padre, Barrabás. Barrabás pues representa claramente aquel que se dice ser hijo de Dios y que no solamente se declara ser hijo de Dios, sino que abiertamente puede declarar: Cristo murió en mi lugar. Porque, ¿por quién murió Cristo? Bueno, por todos puede decir alguien, pero específicamente por Barrabás. ¿Quién pudo haber visto que Cristo murió en su lugar? ¿Quién pudo haber sentido el dolor? Porque en mi lugar murió Cristo, en mi lugar murió el justo. ¿Sobre quién pudo haber venido una mayor convicción de pecado de que el inocente por el injusto? Barrabás. Barrabás. Pero ¿qué es lo que pasa con Barrabás? No se vuelve a saber nada más de él. Barrabás me representa claramente al supuesto hijo de Dios que levanta la declaración de fe: Cristo murió en mi lugar, sí, cierto, Cristo murió en mi lugar, levanta, alza la bandera del cristianismo basado en una fe bíblico-teológica, y luego no volvemos a saber nada del Señor. Barrabás se va al mundo. Barrabás es un impío, es un diablo con nombre de que es, pero no es. Y levanta el testimonio: Cristo murió en mi lugar. Alabado sea el Señor. Cristo murió en mi lugar. ¿Pero dónde lo vemos a Barrabás? Nunca lo volvemos al lugar. Nunca lo volvemos a encontrar en la Biblia, en ningún lugar piadoso, ni junto con los 120 orando por la llenura del Espíritu Santo. No lo vemos luchando las luchas del Evangelio, no lo vemos padeciendo por la extensión del reino, pero lo vemos con una muy buena declaración de fe: Cristo murió en mi lugar, y su nombre, Hijo del Padre. Qué bonito, qué interesante, ¿no? Un falso. Uno que dice que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Pero tiene todas las características y puede decir: Cristo murió en mi lugar. Muy bonita declaración de fe, teológicamente hablando completa, pero espiritualmente totalmente muerto. Este es el Barrabás, por desgracia muy común, que nos encontramos y que me puedo encontrar entre algunos de ustedes, que puede hacer una buena declaración de fe, pero sus pies no van hacia la cruz, no se acercan al Calvario, no se acercan a la negación, no se acercan al lugar donde Cristo dio su vida por ti, ni de chiste se asoman al Calvario, se alejan lo más posible de Jerusalén, del Calvario y de la cruz, y andan en sus placeres y en sus caminos, pero se llaman Barrabás, hijos del Padre. ¿Qué eres? ¿El humanista como Don Pilatos? Se lava las manos: yo estoy de acuerdo con Cristo, el culpable es todo el mundo menos yo. Los culpables son ellos no me dejan convertirme, ella no me deja convertirme, la sociedad no me permite convertirme, pero yo quiero mucho a Cristo. O eres, peor aún, el que dice que es hijo y no quiere, y que declara: Cristo murió en mi lugar, es que en mi lugar Él falleció, sí, es cierto, pero que a la hora de la hora no está dispuesto ni a tomar un gramo de la astilla de la cruz, no está dispuesto a padecer, y que en lugar de eso desapareces. Un día hace una declaración de fe, dice que es cristiano, y nunca se le vuelve a ver en el frente de batalla, nunca se le vuelve a ver en el lugar del Calvario, nunca se le vuelve a ver como estaba Juan, María Magdalena y todas las demás mujeres que le servían ahí, a un lado de la cruz, tan lejos que Jesús pudo hablar con Juan, y Juan le contestó: 4 metros, 10 metros, ponle tú, y había una cuadrilla de soldados resguardando el lugar para que no los bajaran. 15 metros, ¿dónde está Barrabás? ¿Cerca de los centuriones? ¿Agradecido porque Jesús había muerto en su lugar? No lo volvemos a ver a Barrabás. Salió corriendo, se juntaría con su pandilla porque eran revoltosos, se juntaría con alguna ramera, tenía nombre de que era, pero estaba muerto. Barrabás. Vamos a seguir viendo otro perfil. Vamos a ver Lucas capítulo 23. Lucas 23, verso 27.
Dice la palabra, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Pero vamos a volver a leer este pasaje. Desde el verso 28, por favor. Dice, Jesús vuelto hacia ellas. Oiga, qué tremendo. Pareciera que estaban lamentando por él, ¿no? Pareciera que estamos viendo un duelo, un dolor, el pueblo llorando, ay Jesús, lo mataron, lo van a matar, lo están golpeando. Y de repente vemos un Jesús que voltea bastante duro y dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Impresionante. ¿Por qué hace esto? Le voy a explicar, pueden quitarle un minuto. Era una costumbre, que todavía parece ser que en algunos lugares de Medio Oriente existe, el contratar, guerra real, contratar plañideras. Una plañidera, una llorona profesional. Era una persona que se le pagaba para que hiciera el duelo, el luto. Entonces aquí encontramos que dice que estaban mujeres llorando y lamentando. Era parte del ritual de ver a un judío que estaba muriendo. En ocasiones, de verdad, dice la historia, que se le pagaban cantidades de dinero a grupo de mujeres que profesionalmente lloraban y lamentaban para hacerle, disculpen el término, fondo musical, ¿sí? Al duelo, ¿sí? Iban a enterrar a alguien, y pues ese alguien era una persona despreciada del pueblo, pero tenía dinero, le pagaba la familia para que se juntaran 2 o 3 grupos de plañideras y empezaran a decir, ay, se fue fulano de tal, ay Dios, o sea, era un ritual, ¿sí? Era parte del ritual de acompañar a uno que estaba muriendo, pero ni lo conocían ni lo amaban, porque este es una multitud. Y fue otra multitud la que gritó, crucificadle, crucificadle. Y esta es otra multitud. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, o sea en ellos, ¿qué no harán? Pueden quitarlo. ¿Qué no harán? Voltea de una manera muy fuerte Cristo. Y lo vemos después de la azotina que le metieron, 39 azotes, con un tipo de azote lleno de metal, piedras, objetos que cuando daban el golpe desgarraban. Vemos un hombre ya en un proceso de desangrado, lleno de moretones, lo han golpeado en la cabeza, en el rostro, le han arrancado pedazos de barba, pedazos de cuero cabelludo, de jirones, es lo que declara la Biblia y la historia de lo que era un proceso de tortura hasta el Calvario, hasta la muerte por crucifixión. Y en ese proceso iba Jesús realmente deshidratado y agotado. Y en eso hay un montón de personas que empiezan a lamentar, ay, ay. Y entonces llega Jesús y dice, ahórrese sus lágrimas porque le vendrán cosas peores. Ahórrese las lágrimas para usted. ¿Qué es lo que estaba viendo Cristo ahí? Mucha lágrima, poca piedad, poco amor. No conocían a Él, lloraban por ritual. Y esto es muy aplicable a cualquiera de los aquí presentes que le gusta llorar. Y le gusta mucho el sentimiento. Es que yo sentí, y es que qué dolor, y es que lloré, y en la casa no hace nada. Y en la casa no son piadosos. Y que les gusta mucho el show, disculpen el término, el show, ¿sí?
la representación dramática. ¡Oh, mi Dios, cuánto te quiero! Y en la casa no hace nada. No son útiles con sus hijos, no levantan sus hogares, no aman a sus prójimos, no ven por sus vecinos, no son compasivos, no son piadosos. ¿Qué es? Puro culto. Puro ruido, dice un dicho muy mexicano, mucho ruido, pocas nueces. No hay nada de consistencia, mucha lágrima. Hay gente, ¿cómo le gusta? Son los campeones del altar, así les llamo yo. ¿Qué es lo que pasa? Llamado, ay, el quebranto, y sí, lloran y piden perdón, y el sentimentalismo, y no saben pararse por Cristo. Puro sentimiento. Eso no sirve para nada. No le sirve ni a Dios, ni a usted, ni a sus hijos. Está muy interesante que dice, llore por usted y por sus hijos. Mire, la única manera en que una persona puede bendecir realmente a su familia y librar a sus hijos de la maldad que hay ahorita, y que había en aquel entonces, es amando en verdad a Cristo. No con puros sentimientos, sino amándolo en verdad, dispuesto a seguirlo y a pasar y a vivir la cruz. Porque criar hijos para Cristo demanda pura cruz, no mucha, solo cruz, solo negación, solo amar al prójimo. Si tú no te das a eso, y lo que tienes es un montón de sentimientos alborotados, porque hoy es una predicación, o hasta porque hoy es una alabanza, pero eso no lo vives afuera, ahórrate las lágrimas, por ti y por tus hijos. El día en que gritarás, que me caiga el mundo encima, que me trague la tierra. ¿Qué le pasó a esta chamaca? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo este muchacho eso? ¿Cómo es posible que mi niña hiciera eso? Seguramente la convenció un perverso. Seguramente pasó. No, ahórrate las lágrimas ahorita. Mejor vuélvete bien a Dios, porque te vendrán situaciones a ti y a tu familia. No es una maldición. Le viene a todo el que no se agarre de Cristo. Bien agarrado, bien convertido. Y el estar bien convertido no se trata de sentir muchos sentimientos. Dice, ay, es que yo siento como qué bonito, y olvídese de eso, eso no es ser cristiano. El cristianismo no es un sentimentalismo sensual, temporal. Es una decisión a tomar la cruz y servir al prójimo. Si usted no hace esto, basado en la fe del Calvario, tomando la fe de la muerte de Jesús y siguiéndolo en el llamado de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, usted no va a criar hijos nunca. Aunque tenga 30 años de convertido en su criterio, no va a sacar hijos. Los hijos no se sacan con sentimientos, se sacan con cruz, con negación, amando a Dios de verdad. Si algunos dicen, yo estoy clamando ahorita porque me caigan las piedras encima, es decir, que caiga el monte porque ya no sé dónde meterme de tantos problemas. Bueno, sígase ahorrando las lágrimas, porque pueden venir cosas peores. Peores, sí señores, peores. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese, y el que sea impío, hágase más impío. No hay proceso de detención, de retención, para que el pecado no te avasalle más a ti y a tu familia, sino que te conviertas y que te consagres a vivir con Dios como Dios manda, negándote a ti y amando al prójimo. Si todo lo que tienes son lágrimas y muchos sentimientos, lamento decirle que para fines prácticos y delante de Dios, sirve para dos cosas, para nada y para nada. No le sirve para nada. Si no, le va a servir. Mucho grito, mucho lamento, y es un problema. Somos latinos, hay que ser sinceros, somos latinos. ¿Y cómo nos han criado en sentimientos? Es que yo sentí cómo, y eso no sirve para nada, porque si ese sentimiento no es una decisión que te lleve afuera a negarte, a amar, a servir y a padecer, no es nada. Y algunos otros dicen, es que yo no siento arrepentirme. Dios no te pregunta qué sientes, te dice que te arrepientas sobre tus sentimientos, porque Dios es digno de obediencia. Por eso te arrepientes y por eso sirves, no porque sientas, porque Dios manda. Muchos en nuestra cultura dicen, es que yo voy a ser un hipócrita, si yo no siento, pues ¿cómo lo voy a perdonar? Pues estás diciendo que lo odias y que no estás dispuesto a perdonarlo o a perdonarla. Si te basas en los sentimientos, guárdate las lágrimas, guárdatelas para ti y para tus hijos, y guárdatelas para el infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y si tú no te paraste por tus hijos, detrás de ti vienen tus hijos, viene tu generación, la que malcriaste, la que no cuidaste, la cual no pudiste ver porque no tenías gracia de Dios, porque no estabas dispuesto a negarte y amar a Cristo hasta el Calvario. No llores por mí, hija de Jerusalén, lamentate por ti y por tus hijos, porque si esto hacen con el santo,
¿qué no hará el mundo contigo y con los tuyos? Esa es la declaración. ¿Aplicable a quién? Pues a todo el que esté aquí, que considere y base su relación con Dios a una experiencia sentimental, a una situación así de mucho, es que como que yo no siento, y si siento, mira, ese no sirve para nada. Es un bonito agregado, ¿sí? Se lo planteo, es como los condimentos en la comida, ¿sí? Nadie puede vivir de pimienta y sal. Sí, está bien que haya un poquito de condimento en la comida, pero necesitas proteína, necesitas frutas, necesitas verduras. Si puedes echarle tantita azúcar está bien, pero no todo es azúcar, sal y pimienta. No, hay cosas más consistentes, y en este caso son las decisiones de apartarte del pecado y servir a Dios como es debido, y de darte por tus hijos como es debido. Si no hace esto, ahórrese las lágrimas. Aunque de repente usted diga, ay, es que me estoy dando cuenta que yo ando muy mal y que me faltan muchas cosas, sígase ahorrando las lágrimas para sus hijos. Porque si usted no se para bien por Cristo, se niega, porque criar hijos demanda mucha cruz, mucha negación, mucho apartarse del mundo para servir a Dios, tener gracia y poder servir a los hijos, olvidarte de ti, de tus gustitos, olvidarte de muchas de las cosas que a ti te parecen deseables para dedicarte a Dios, ¿sí? Y a servir a tu prójimo. Si no toma esa prioridad, ahórrese las lágrimas. Y aunque al final de esta administración a usted le venga un montón de sentimientos, si quiere llorar, son sus lágrimas, usted sabe lo que hace con ellas. Pero realmente, laméntese por la falta de luz que tienen para criar a sus hijos. Lamentense, no porque el hijo ande de drogadicto o la muchachita haya salido embarazada, laméntese usted en su falta de gracia y de unción para dirigir a su hijo. Laméntese en eso, no puro sentimiento. Laméntese y busque a Dios que le dé la gracia para salir de esto. Vamos a ver aquí mismo Lucas 23, versículos 39 al 43. Como habíamos leído, iban dos malhechores a quienes iban a crucificar junto a él. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vamos a analizar a este ladrón primeramente. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le maldecía, diciendo, si eres Dios, sálvate y sálvanos. Vamos a analizar esto. Quítenlo. Esta es la clásica declaración del ateo practicante, ¿sí? Del ateo práctico, que a veces están hasta dentro de las iglesias. Dicen, se levantan en medio del problema que están pasando, en medio del juicio que se echaron encima, en medio de la prueba que les ha sobrevenido, con los brazos alzados y golpeados, y en medio del sufrimiento, no dicen como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios. No, estos empiezan a decir, a ver Señor, ¿por qué permites que le pase esto a un hijo tuyo? A ver Dios, si eres Dios, sácame de este problema. A ver Dios, si eres Dios, ¿por qué no me provees? A ver Dios, si eres Dios, ¿por qué yo estoy sufriendo? Si eres Dios, ayúdame. Otros dicen, si eres Dios, ¿por qué permites que haya pecadores? Conviértelos, Dios. Yo no entiendo, dicen algunos, y aluden a incredulidad y falta de sabiduría. Es un mal corazón ese. Es un corazón que le atañe maldad a Dios. Es un corazón obsceno y hasta blasfemo, en el sentido de que se acercan a Dios no con corazón quebrantado, no humildes, ni siquiera con una pregunta normal y decente, que puede ser, Señor, es que yo no entiendo por qué pasa esto. Eso sí se puede hacer. No, hay unos que se acercan, a ver Dios, si eres Dios, convierte a fulano. Espérate, ¿tú qué buscas en Dios? ¿Un gigantesco sirviente que se agacha a tus pies? ¿Un dependiente de tienda de esquina al cual tú llegas y le pides la coca y él te la tiene que servir en la mano? ¿Crees que Dios es el mesero del universo al cual tú te sientas en tu mesa de egoísmo y comodidad y le empiezas a decir, a ver Dios, ahora demuéstrame quién eres, dame lo que quiero, que se convierta fulano, que yo pueda tener lo que quiero, la camioneta, la casa, el carro? ¿Ves? No me das lo que quiero, no eres Dios. ¡Qué horrible! Pero, ¿a quién estoy enfrentando hoy? ¿Quién fue quien dijo esto en su momento? Ahora, después de esta prédica y de este instante usted puede decir, no, es que mi intención no era.
valore la reacción que estamos viendo. Valórela frente a usted. Dice, es que eso dije yo. Pues es que es el corazón que tiene usted. ¿Cómo quiere que Dios le conteste y que le salve cuando Dios tiene dignidad? Si a ti se te acerca una persona desconocida y te empieza a exigir y te dice, a ver, si eres de verdad un hombre trabajador, suéltame 20,000 pesos. Usted se ríe, aunque los tengas. ¿Y tú con qué derecho vienes a pedirme? Si ni eres hijo, ni eres hermano, ni eres amigo. Me estás asaltando, me estás violentando. Tú dirías eso con tu dignidad humana y eres digno de respeto realmente. Tú y todos los presentes y los ausentes son dignos de respeto. Y Dios no es digno de respeto. Dios no tiene dignidad. Pregunto yo, Dios no se merece una actitud un poco o un mucho más humilde que decir, si eres Dios, a ver, que la gente te oiga y te crea. A ver, si eres Dios, ¿por qué permites que pase esto? A ver, si eres Dios, ¿por qué murió este niño? A ver, si eres Dios, ¿por qué no me hiciste lo que yo pedía? Y no te va a contestar Dios, ¿eh? Fíjate cuántas palabras hay ahí de respuesta. Pónganme el pasaje de nuevo, el mismo. ¿Qué le contesta a Jesucristo? Nada. Nada. No hay respuesta para el injurioso. No hay respuesta para el malo. Quédate con tu duda, con tu malicia, con tu incredulidad, con tu dureza de corazón. Dios va a trabajar con los que de corazón limpio invocan su nombre, con los que no tienen esas actitudes egoístas, soberbias, altaneras, pleitoneras, que están exigiéndole a Dios más que humillándose ante Él. Dios no te va a atender. Si vas a esperar, espérate sentado, porque te vas a cansar. Sigue diciendo, si tú eres rey de los judíos, verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro ladrón, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ahorita vamos a revisar el perfil de este hombre. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En pocas palabras, sale y justifica a Dios. Pero ¿sabes qué? No te metas con Él. Nosotros estamos aquí porque nos lo ganamos. Este es el primero de este pasaje que se salva. Y yo quiero, y ojalá y les sirva a algunos que están buscando su salvación, ver que esta actitud hermosa dice, ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación. ¿Qué está declarando? Yo sí le tengo temor a Dios, yo sí le temo a Dios, estoy al borde de la eternidad y de la muerte. Oye, no es posible que estés tan endurecido que en medio de esta situación tú no te humilles, tú no te quebrantes, tú no pidas perdón, tú no supliques, tú no digas, no te arrepientas. Dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. No dijo en esta misma condenación, le está diciendo, estás bien perdido, estás en la misma condenación y no tiemblas. Se la aplico. Estás perdido y no tiemblas. Estás perdido y no tienes temor de Dios, y en lugar de eso contiendes contra el Altísimo, exigiéndole respuestas y preguntándole por qué no haces lo que yo pido, por qué no se compone, por qué mis proyectos no funcionan, porque a Dios no le importan tus proyectos. Él está buscando que tú te intereses en los proyectos de Dios, aquí y hasta lo último de la tierra. Ni aún tú temes a Dios estando en esta misma condenación. Y luego empieza la defensa de este hombre. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Saben lo que está diciendo él? Él está diciendo, nos ganamos la muerte porque fuimos impíos, porque te desobedecimos. Nosotros estamos mal y Dios está bien. Nos ganamos. De hecho, es una base.
Una base de una persona arrepentida es que justifica la ira de Dios sobre el pecado. Si tú no justificas estando en perdición, no te das cuenta que justamente Dios te va a mandar al infierno. Dices, no, es que no es justo. Tú estás en la otra cruz. Tú estás en la cruz del que injuria. No estás en la cruz del que humildemente está buscando una misericordia. No, estás en la cruz del que se revela, del que pleitea, del que dice, es que yo no me merezco el infierno, no hice cosas tan malas, yo no hice cosas tan graves. Qué sutil es el paso de una cruz a otra. Ahí estaban, junto a Cristo. Uno se queja amargamente, el otro, justamente estoy en la condenación, me merezco el hecho de estar en este momento perdido y condenado al infierno. Vamos a ver el proceso de una persona, cómo se salva. Véanlo aquí en este testimonio. Justifica a Dios, reconoce que Él está castigado justamente, y dice, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, se olvida de su compañero y voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este pequeño renglón es muy interesante. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, este hombre creía que Jesús, y sabía que Jesús iba a morir porque estaban en la misma muerte, y le está diciendo que va a resucitar y que va a regresar en gloria. Este hombre tenía fe en Jesucristo, sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar, sabía que tenía el poder para perdonarle pecados, solo Jesús, y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y le declara rey. Todo en esa frase. ¿Cuántas veces usted se ha querido salvar con un montón de palabras y un ritual y no ha tenido este corazón sencillo? Que dice, yo estoy aquí porque este problema me lo eché yo encima. Estoy perdido por impío. Y luego nomás no voltea a Dios, sino que trata de entrar en todo un ritualismo. Digo, pienso, hago, me paro de cabeza, ¿qué hago? Mire lo que hizo este hombre. Este hombre estaba agonizando, Este hombre estaba igual atravesado, estaba golpeado, estaba maltratado, estaba muriéndose. Y voltea y en un grito de esperanza le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Vámonos, habla de todo un conocimiento sencillo pero profundo. Este hombre tenía una esperanza, decía, yo me voy a morir, yo sé que tú vas a morir, pero vas a regresar en tu reino. Acuérdate de mí, no me tengas en menos, ten compasión de mi alma. Un corazón sencillo que no piensa ya más en las cosas de la tierra, sino que tiene una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Le dice, Jesús le contesta, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo? Que está salvo, lo está perdonando. Le dijo, lo que me estás pidiendo no va a pasar mucho tiempo, tú vas a entrar hoy conmigo a la gloria. Qué proceso tan difícil de salvación, ¿no? Si se dan cuenta, para los que no se han podido salvar en meses o en años, quizás en muchos años, vean este hombre. Lo que pasaba es que este hombre no le echó la culpa a nadie. Yo tengo la culpa, yo estoy perdido, ten compasión de mí, creo que vas a venir en tu reino, acuérdate de mí. Está mendigando una oportunidad delante del Cristo. Y de paso reprende al otro impío que está ahí maldiciendo y blasfemando. Y sabes, es que cállate, tú no entiendes que estamos aquí por nuestra culpa, y en medio de esta condenación ya te vas a ir al infierno ahorita y no eres para clamar a Dios. Y él voltea y ejercita su única esperanza. ¿Sabes qué? Yo sé que voy a morir, ten compasión de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sálvame, no me dejes perdido, rescata mi alma. Si mi cuerpo está perdido y voy a morir, rescata mi alma, por favor. Y Jesús es al único que le contesta, ninguna otra. A ver si eres hijo de Dios, se paseaban por ahí los fariseos. A ver, contéstame, bájate, sálvate como salvaste a otros. No dijo nada.
perdónalo, Señor, estaba hablando con el Padre, no saben lo que hacen. Elí, Elí, lama sabactani. Se sentía en ese momento en que recibe el pecado del mundo, se rompe la comunión y dice, oh Dios, empieza un clamor profundo del dolor de separarse del Padre por un momento por causa del pecado del mundo. Le contesta a este hombre, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Consumado es, declara Jesucristo y expira. Entrega el Espíritu, dice uno de los pasajes. Entrega el Espíritu. Y hasta ese momento, uno solamente de toda la multitud se salva en ese día de su crucifixión. Quiere decir esto, que si usted no llena esta actitud, usted pudo haber estado enfrente del Calvario, hubiera corrido, no se hubiera salvado tampoco. No se hubiera salvado tampoco. No se engañe. Lo que no tiene hoy no lo hubiera tenido entonces. Lo que no tiene es corazón, corazón para con Cristo. Humildad, quebranto, dependencia, necesidad. Puede tener lágrimas, puede tener intelecto como Pilatos, puede tener hasta una aprobación intelectual al cristianismo y lavarse las manos a la hora de los compromisos. No quiere comprometerse, tiene muchos proyectos a futuro. Quizás Pilatos estaba pensando pasar de gobernador de Judea a senador en Roma. No se podía comprometer y destruir esa gran carrera política, esa carrera económica. Las plañideras, pues era parte del ritual del domingo, llorar. Iban a casa y lloraban, pero no cambiaban. Y así nos vamos encontrando Barrabás, el hijo del padre que no se le ve nunca más en la Biblia, con nombre de que vive pero está muerto, nombre de hijo, frutos de impío, que ese es un impiazo, es un diablo ese. Y aunque declare y diga, Cristo murió en mi lugar, ¿quién más pudo haber declarado eso sino Barrabás? Es un impío. No le sirvió saber eso, no le sirvió saber que Cristo había muerto por una causa, porque su corazón no amaba a Cristo. El otro ladrón en la misma condenación, nada, corazón cerrado, endurecido. ¿Qué era lo que estaba amando ese hombre? Quería bajarse, estaba clamando por su propio pellejo. Él no amaba a Dios, ni quería estar en el reino de Dios, estaba buscando que lo sacaran de la aflicción en la que él mismo se metió. Y por cierto, yo no sé cuántas, y aquí valórelo, están buscando a Dios con intenciones egoístas. Señor, yo me acerco a ti para que tú arregles el matrimonio que yo destruí. Señor, me acerco a ti para que tú arregles al hijo que yo corrompí, que yo destruí. Señor, ayuda a este pobre que se hizo adicto a causa de sus malos hábitos y que se puso a fumar, a beber, a drogarse. Y luego piensan que el acercarse a Cristo es nunca enfrentarse con sus responsabilidades, con sus hijos, con su familia, con su cónyuge. Nunca. Usted es ese que está en la cruz y está sufriendo, y es por su culpa que está sufriendo, y se acerca a Dios y le grita, ándale Dios, acelera tu obra, ya me quiero quitar de encima el problema de mi esposa, ya me quiero quitar de encima el problema de mis hijos, ya me quiero quitar de encima el problema de mis papás, por favor, ya sálvame. No te va a salvar nunca, tu intención es egoísta. El único que encuentra ahí salvación por ministración de Jesucristo es este que dice, justamente estoy como estoy, yo me lo gané, y sé que las consecuencias me las voy a acabar, yo me voy a beber todo este cáliz, ni modo, Señor, pero ten compasión de mi alma, sálvame, dame una oportunidad. Y no son las palabras mágicas, porque vamos a ver otro que se salvó y sin palabras. Permítame, es Marcos capítulo 15. Verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué necesitó el centurión? Pueden quitarlo.
El centurión no necesitó doctrina. El centurión necesitó ver a Jesús muriendo en el Calvario, y con eso tuvo. Y no fueron todos, porque no todos los soldados se quebrantaron. El centurión se asombró de que no estuviera maldiciendo, se asombró de su amor, de su forma de expirar, de su forma de entregar la vida. Seguramente oyó la predicación hacia el ladrón, porque estaba ahí. Y a diferencia de como la tradición ha enseñado que las cruces eran altísimas, en ocasiones no levantaban arriba de 50 o 60 centímetros sobre el nivel del suelo, la altura donde estaban los pies de la víctima, de tal manera que la cabeza de la víctima podía estar más o menos a 2,20 metros, a la altura de una puerta, y podían oírse. Y oyó la ministración hacia este hombre, oyó que tampoco le contestó injuriando, no pagó mal por mal, vio el testimonio de Cristo. Esto es el testimonio de Cristo. Más que lo que vio el centurión, tú puedes ver aquí. Menos de lo que tú has visto es lo que el centurión vio. Menos de lo que tú has visto es lo que vio el centurión. El centurión vio un hombre bueno, amando y perdonando. Y no vio la resurrección. Y no supo nada del libro de los Hechos. Y no vio lo del Espíritu Santo. No sabía mucho de historia de que él era el Mesías. Era un romano. No era un judío que tuviera la historia del pueblo de Israel y que estaban esperando un Mesías. Era un ignorante con un corazón asombrable, cosa que han perdido muchos aquí. Muchos aquí han perdido la expectativa de ver a Cristo muriendo por sus pecados. Muchos aquí han perdido esa esperanza de encontrar algo, y como no le dieron valor a la muerte de Jesucristo en su momento, como que ya no les impacta. Y pueden ver lo que hizo Jesús, y pueden ver los milagros. Ay, pues sí, Jesús. Este hombre estaba asombrado del amor y la paz de Jesucristo, y con eso tuvo para creer. No hay necesidad de mucho. La salvación es algo más sencillo de lo que se imaginan, pero lo han hecho complicado porque se quieren autoengañar diciendo que sí aman a Dios, pero no lo aman. No es difícil darse a quien se ama. Si tú no te puedes dar a Dios y dejar todo tu pecado, es porque no lo amas. No juegues, no te engañes. ¿Cuál es tu reacción? ¿Quién eres? ¿Pilato? ¿Barrabás? ¿Quién eres? ¿La plañidera? ¿La llorona de todo fin de semana y que nunca cambia? ¿Quién eres? ¿El ladrón injuriador que maldice y reclama? ¿Quién eres? El grupo de sacerdotes fariseos que dicen, ¡ajá, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo! ¿Quién eres? Eres el centurión ignorante en el sentido bondadoso del término, ignorante de la Biblia, ignorante de todo, y que de repente de puro amor derramándose en el calor dice, este hombre es hijo de Dios, esto es divino, no es humano. La sencillez y la dependencia de aquel ladrón que dice, justamente estoy aquí, ten compasión de mi alma, cuando vengas, él sabía que iba a regresar resucitado en tu reino como rey. En un renglón dice una declaración de fe tan valiosa que Jesús volteó y le dice, hoy estarás conmigo. Esa fe es la que salva. Esa fe es la que salva. Fue lo que quiso decir Jesús. Tú ya estás adentro, ya te salvaste. No te preocupes, no tengas temor, ya te salvaste, ya estás adentro. Te vas a morir con paz hoy. Nos vamos a ver en la gloria. Es más, muy simple. ¿Saben por qué no se salvan? Hacen complicada la salvación al quererse decir, es que yo sí quiero, pero no puedo. No es cierto. No es cierto. Si no pudo es que no quiso. Es que usted no sabe. No, pero Dios sí. Y Dios conoce los corazones y por eso me deja estos testimonios en la Biblia. Es que valora más una amiga, el alcohol, la religión, nomás te gusta la experiencia sentimental. ¿Quién eres tú en todos estos cuadros? ¿El centurión? De verdad, es triste ver que luego llegan detrás de ustedes gente que nunca ha oído y en 3 mensajes se salvan. Ese es el centurión. 3 prédicas y se salvan. Porque están dispuestos a dejarlo todo, porque necesitan un amor en Cristo, necesitan conocer a Dios y lo encuentran. Y dejan todo y siguen a Cristo. ¿Cuál es su
su reacción ante la cruz de Cristo. Frente al cadáver, ¿cómo has reaccionado? ¿Ya te lavaste las manos? Dices que eres, pero sales corriendo al mundo como Barrabás. ¿Quién eres? Sé sincero contigo. No te vistas del que está en la cruz confiando cuando todavía se te oyen los gritos de queja y que realmente estás en la otra cruz, en la cruz que va al infierno, no en la cruz que te lleva al cielo. Estás en medio de la dificultad. ¿Y cuál es tu oración a Dios? Ay Dios, ¿por qué no me contestas? No pareciera como cuando llegas a un hotel y no hay dependiente y de repente tocas la campanilla y nadie sale. Te das 2 o 3, esa es tu oración, reclamándole a Dios. Espérate, porque no te van a contestar. Dios tiene dignidad. Dice que Él, ¿sí?, habita con el de corazón contrito y humilde, que tiembla su palabra, y que al soberbio desecha. Dios da gracia al humilde y desecha al soberbio. Cuidado, y algunos estén aquí hasta luchando contra Dios y diciendo, es que es el diablo que no me permite. Espérate tantito, capaz de que estás hasta contendiendo con Dios y ni cuenta te has dado, en tu sueño de muerte. ¿No sabes que las cosas no te funcionan porque andas mal? ¿Porque no quieres servir a Dios? Y te estás queje, es que aquí estoy tomando la cruz por Cristo, pero con esa actitud es la cruz del que va al infierno, no la cruz del que va al cielo. Y alguno puede decir, es que yo sí tomo la cruz, hermano. ¿Cuál? ¿La de la gloria o la del infierno? ¿La de la acción de gracias con esperanza o la de queja y amargura? Y cuidado, y a partir de ahorita usted empiece a contestar lo correcto y decir, ay, es que ya no me voy a quejar. Date cuenta de que tienes un corazón rebelde a la voluntad de Dios. Date cuenta, no te engañes. Es bien fácil que te engañes. Bien fácil de que digas, no voy a actuar como Poncio Pilatos, no voy a actuar, no. Date cuenta quién eres, no actúes como nadie. ¿Sabes cuál es la palabra en griego para actor? Hipócrates. No actúes, date cuenta quién eres. Date cuenta tu interés por Dios. No seas Hipócrates, no seas actor, no quieras imitar, date cuenta quién eres. ¿Cómo no amas a Dios? ¿Cómo te preocupa más el auto que Dios y que tus hijos? ¿Cómo te puede preocupar más otras cosas más que tu relación con Dios y tus hijos? No sea Hipócrates, no se disfrace, no se autoengañe. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Pilatos? ¿Barrabás? ¿Las plañideras? ¿El ladrón? ¿El centurión? ¿Quién eres? ¿Quién eres a la verdad?